Bien, ya sabemos cuál es el centro de nuestra hoja y cuál es la línea del horizonte. Ahora queremos saber de dónde se desprende la línea de fuga, el punto de fuga. Y como nuestro dibujo tiene el punto de fuga fuera de la composición, si se fijan, el punto de fuga está por acá, más o menos, como por aquí un poco más abajo. Este es el punto de fuga de nuestra composición. Como está fuera, no lo podemos medir. Lo que podemos hacer es medir qué distancia hay entre este punto y este punto y transferir esa distancia a nuestra superficie de papel. Ya está. Ahora ya podemos trazar nuestro primer punto de fuga desde la línea del piso hasta un punto indeterminado fuera de nuestra hoja de dibujo. Ahora vamos a situar el siguiente. Esto ya lo podemos hacer fácilmente porque podemos tomar esta medida de la línea de perspectiva al horizonte de nuestro dibujo. Transferimos la imagen al otro lado de nuestra composición y marcamos. Ahora ya podremos dibujar el siguiente punto de fuga o línea de perspectiva. La he pintado con azul. Vamos a marcarla con rojo. Bien. Ahora vamos a determinar una cierta altura para la muralla de nuestro edificio. En este momento no estamos creando un diseño bajo medida, así que podemos colocar medidas aleatoriamente o a ojo de buen cubero. Bien, ahora medimos la distancia entre la orilla de nuestra página y el punto al que nos referimos, que será la dimensión de altura de la ventana de nuestra torre. Transferimos la medida y marcamos nuestras líneas de perspectiva. Nuevamente realizamos la misma operación para saber hacia qué punto dirigir nuestra línea. Medimos la distancia entre la orilla y transferimos la medida. Trazamos la línea y ya tenemos la cara de nuestra muralla. Ahora debemos plantear la siguiente, cosa que es muy fácil porque podemos simplemente transferir esta medida de la línea de perspectiva a la línea del horizonte y transferir esa medida al otro lado de nuestra composición. Trazamos la línea de perspectiva desde el punto más alto de nuestra muralla y ya tenemos la perspectiva de nuestra muralla. Ahora queremos continuar y para trazar esta separación, esto que parece una banqueta, vamos a establecer una tercera posición para la perspectiva, un tercer punto de fuga. Ese punto de fuga vamos a determinarlo aquí, en donde se cruza el centro horizontal y vertical de nuestra composición. De ahí vamos a sacar unas líneas hacia abajo en diagonal. Pero para ello primero debemos determinar una distancia. Vamos a saber qué distancia hay. Aquí pueden ver estas líneas están planteadas. Arranca desde el centro horizontal y vertical hacia un punto determinado. Para poder saber qué
inclinación debe tener esa línea, medimos la distancia entre el punto de referencia que tenemos dado, que es el eje vertical, y después lo medimos en la posición que le corresponde en nuestro dibujo. Esta medida de aquí a aquí la transferimos de aquí a aquí. ¿Concuerdan? Están alineadas. ¿De acuerdo? Bueno, ahora que ya obtuvimos esa medida, la replicamos en el otro lado. Muy bien, ahora ya podemos saber que aquí hay una línea de punto de fuga. ¿Y para qué nos va a servir si no se va a ver? Nos va a servir para plantear un rectángulo en la esquina de nuestro dibujo que nos va a servir para saber cuál es el ancho de la banqueta. Como pueden observar, estas líneas se cruzan con las otras líneas de la perspectiva. Eso nos permite saber que aquí hay un rectángulo. Vamos a dibujarlo suavemente. Esto parece una pirámide, tiene una base cuadrada en perspectiva central, y nos va a ayudar, estos puntos de aquí nos van a ayudar a plantear la banqueta, una separación entre el muro y esta zona. ¿Cómo? Usamos ese punto de ahí y lo llevamos hacia el punto de fuga, que se encuentra en un lugar indeterminado, pero lo podremos determinar. Podríamos colocar nuestro dibujo hacia un lado y entonces, sin mover el dibujo de su posición, podríamos marcar incluso la posición para saber si se nos movió la hoja. Marcamos la posición, sacamos una línea fuera de nuestro dibujo. Para eso sirve haberle puesto una cubierta de cartulina para poder rayar con libertad. Luego sacamos otra línea, la otra línea de perspectiva la copiamos fuera de nuestro dibujo. Y ahora sí, ya que tenemos este punto que está aquí, desde ese punto trazamos, sin mover nuestro dibujo, trazamos la banqueta o la separación que hay. Y en el otro caso hacemos exactamente lo mismo. Colocamos, sin mover nuestra hoja, la marcamos. Después, sin mover la página, trazamos una de las líneas de perspectiva y luego trazamos la otra sin mover la página. Hay que poner mucha atención para no distraerse. Ya tenemos aquí nuestro punto de fuga establecido. Ahora sí, lo podemos tomar de referencia para trazar la línea de la banqueta o separación. En este caso, como se trata de un fuerte, lo que vamos a hacer aquí es una línea de troncos afilados para impedir los ataques de caballería o que la caballería se acerque a las murallas y lance objetos incendiados o puedan escalar la muralla. Bien, ahora vamos a marcar esas líneas, ya que las hemos planteado, ahora sí las podemos marcar. Bien, además de todo, ya tenemos también el ancho de nuestra torre. Esta medida de aquí nos va a permitir desplantar una torre hacia arriba. Primero medimos qué distancia hay entre la orilla de la hoja y el ancho de la torre, y esa medida la transferimos a alguna parte en la zona superior. Marcamos y trazamos la línea que será la torre, un lado de la torre. Ahora, para saber dónde dibujar la otra línea vertical, medimos nuevamente,
trasladamos la medida a alguna parte, trazamos una línea entre esos dos puntos marcados y ya tenemos el cuerpo vertical, el cuerpo rectangular de nuestra torre. Y aquí ya podemos incluso saber cuál es la altura y cuál es el corte más bajo de nuestras ventanas. Vamos a practicar dividiendo entre 3 el lado de nuestra torre. Lo hacemos rápido. Hay cosas que se deben hacer con el ojímetro y no con la regla. Aquí rápidamente hemos planteado las líneas verticales para las ventanas de nuestra torre de defensa. Tenemos que defender el reino, así que no podemos dejar ningún detalle al azar. Bien, ya que tenemos planteado eso, entonces ahora podemos volver a la posición anterior. Por ejemplo, podemos volver a la posición anterior y saber que aquí está el punto de fuga. Entonces, con ese punto de fuga, plantear la parte baja de nuestras ventanas. Y acá con este otro punto de fuga que volvemos a usar, colocándonos en las marcas, aquí está. Y ahora trazamos el siguiente segmento, que es la parte de arriba de la ventana que tiene nuestra torre. Trazamos una línea vertical paralela a esta otra. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora ya podemos dibujar el sitio en el que estarán las estacas. Hacemos un círculo en perspectiva, un óvalo, para cada una de las posiciones en las que queremos emplazar nuestros elementos. De ahí van a arrancar. Vamos a dibujar unas figuras cilíndricas. Digamos que aquí tenemos la otra figura y trazamos un cilindro. Aquí podemos hacer un cono y entonces ya tenemos unas estacas. Estas las podríamos alinear y todas quedarían perfectamente alineadas con el punto de fuga. Y si unimos las líneas verticales, que ahora ya son diagonales, podemos obtener aquí unas puntas para darle la bienvenida a la caballería enemiga. Bien, hasta ahí lo dejamos y ahora vamos a plantear dónde está ubicada las almenas. ¿Recuerdan ese astriado que tienen las torres y las murallas? Bien, pues vamos a dibujar ese astriado. Vamos a colocar nuevamente nuestra hoja en la posición que le corresponde y vamos a usar el punto de fuga para realizar la línea horizontal. Ya tenemos una línea horizontal y aquí, si bajamos líneas verticales, podremos ir marcando y acá, si colocamos nuestra composición en su posición, podremos descubrir cuál es el ángulo de incidencia de la perspectiva. Recuerden que este tiene una perspectiva de aquí y otra desde acá, de manera que esta línea de aquí resulta de esta línea de acá, usando el punto
de fuga de la derecha. Continuamos. Vamos a marcar otro, y así podríamos continuar. Colocamos nuestra hoja, vamos al punto de fuga y marcamos el ángulo de incidencia de esta almena. La marco con rojo. Después vuelvo a marcar otras líneas verticales y nuevamente tendría que sacar mi regla, pero ahora no lo voy a hacer con regla, lo voy a hacer alineando estos cuerpos entre sí. Ahí ya no necesito de la perspectiva, ya está dada, ya tengo un punto de referencia que me permite dibujar ahora y disfrutar mi dibujo. No tenemos que hacer medidas en todos, ¿verdad? No somos ingenieros. Ya tiene una perspectiva nuestras almenas y ahora vamos a trazar las almenas del otro lado. Colocamos nuevamente nuestra hoja en la posición marcada y trazamos una línea por encima de la línea de la muralla. Colocamos en el punto de fuga y trazamos nuestra línea. Aquí tenemos la altura de nuestras almenas y nuevamente vamos a dejar un pedacito y ahora vamos a confirmar colocando nuevamente nuestra hoja, pero ahora en la otra posición. Y de esta manera podremos comprobar nuevamente cuál es el ángulo de incidencia de la almena, el segundo ángulo de ella. Observen, aquí he marcado la cara izquierda y la cara derecha es el frente, como se puede ver. Marcamos una línea de distancia similar entre las dos y utilizamos esta misma inclinación para la otra almena. Volvemos a marcar un cuerpo y así sucesivamente, haciendo cada vez los trazos más pequeños, las almenas más pequeñas, porque estamos bajo la perspectiva de que con la distancia las cosas se ven más reducidas. Bien, ya podríamos ahora aquí dibujar perfectamente nuestra esquina de la fortificación que estamos dibujando. Ahora vamos a ponerle tinta. Primero le pondremos tinta azul y después pondremos tinta negra en las ventanas y en la parte de atrás para que quede igual que el dibujo anterior. Bien, siguiendo las líneas puedo marcarlas para practicar mi pulso. Por eso no lo hago con una regla, porque de esa manera mi pulso se va ejercitando cada vez más a hacer trazos rectos. Hay que educar la mano. El dibujo es de mucha persistencia, paciencia y repetición. Hay que hacer muchos ejercicios del mismo hasta dominar perfectamente la técnica y lograr que el dibujo que estamos haciendo nos satisfaga plenamente. Ustedes pueden hacerlo como más les plazca, puede ser con regla o puede ser a pulso o a mano alzada, como se dice. Bien, vamos a los perfiles a hacer todo el contorno de nuestras almenas. Bien.
Y así es como se dibuja en perspectiva. Vamos a ponerle azul aquí en el interior de la ventana. Y vamos a poner negro únicamente en el cielo para que se destaque la perspectiva. ¿De acuerdo? Vamos a dibujar uno de las estacas que hemos planteado aquí. Y de esa manera podemos emplazar elementos en el piso de manera organizada, siguiendo nuestras líneas de perspectiva. Ahora vamos a entintar. Esto sí que es divertido. Ya cuando nuestros dibujos empiezan a cobrar profundidad, todo se vuelve más interesante. Un consejo: si eres derecho, el pincel siempre debe atacar de derecha a izquierda. No puedes pintar así, puedes pintar así, cómodamente. Si eres zurdo, entonces sí puedes orientar el pincel de izquierda a derecha. Y entonces el pincel tendrá que atacar a la línea sin pasarse. Entonces ahora observen, soy derecho, voy a atacar a esta línea sin pasarme. Entonces llego hasta la orilla, coloco mi pincel, trazo hacia abajo y no mancho la línea. Ataqué la línea sin pasarme. Aquí giro el dibujo para hacer exactamente lo mismo, que es atacar desde la derecha hacia la izquierda. Entonces observen la esquina, la puntita de mi pincel, la meto y la jalo hacia mí y ya he logrado la esquina. Después, como esta es una línea recta, puedo rellenarla toda de un solo trazo, atacando de derecha a izquierda porque soy diestro. Ahora metamos la esquina y atacando de derecha a izquierda, atacando de derecha a izquierda y usando la esquina de la punta de nuestro pincel para darle la forma, para introducirla en el hueco en el que tenemos que introducir nuestro pincel. Ahora rellenamos con el pincel acostado y sin frotar demasiado en la misma zona. Una vez, una pasada y se acabó. Vamos hasta la orilla. Bien. Ha quedado perfectamente perfilado. Ahora hagamos lo mismo con el otro lado. Cargamos nuestro pincel con tinta. Atacamos de derecha a izquierda. Colocamos la línea que vamos a atacar de manera vertical para que el movimiento de nuestra mano sea natural con respecto a la línea que vamos a trazar. Sin pasarme, coloco mi pincel y desplazo hacia abajo, suavemente, apoyándome con esta parte en la mesa. Bien, ahora vamos a meter la esquinita. Como notan, no he cargado el pincel, porque si lo cargo tendría una gota gruesa en la punta y no me ayudaría a trazar estas pequeñas esquinas. Así que primero descargo el pincel haciendo una línea gruesa y después lo uso finamente ya que está medianamente descargado. Cargo nuevamente el pincel, descargo en el centro y distribuyo el material. Vuelvo a cargar y termino. Listo. Ahora nuestra composición nos permite apreciar
la perspectiva, el volumen, y podemos ver nuestro espacio de trabajo que está listo para ingresar o dibujar elementos que puedan estar. Podríamos dibujar ventanas, podríamos dibujar aquí unos arqueros disparando hacia afuera, podríamos dibujar algunos soldaditos acá arriba, y podríamos animar nuestra escena con trazos de personas. Bien, pues esta lección se la dedico a mi amigo Napo, porque a él le va a encantar, para que pueda dibujar los edificios del libro que está escribiendo. Hasta la próxima.